Bienvenidos, queridos oyentes, a esta sexta temporada de Falsas Máximas. Estamos acá presentes. Juanma, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Pater, ¿cómo te va? Gusto escucharte en la introducción, la primera palabra de esta nueva temporada. Lo mismo digo, Juanma. Y bueno, un servidor, el Pater Pablo. Acá estamos juntos inaugurando la sexta temporada. Las temporadas anteriores hemos ido abordando distintos temas en distintos ambientes. Y en esta sexta temporada queremos volver un poco a nuestros orígenes. ¿No es así, Juanma? Así es, pues ustedes saben que este es su podcast de confianza, nos gusta tocar temas de moralidad, temas del impacto de nuestra fe en nuestra vida, de nuestra fe en la vida en sociedad. Entonces, pues a darle sexta temporada, también algunos espero nos hayan extrañado y si es la primera vez que están con nosotros, pues también invitarles a pues a escuchar episodios que también tenemos una buena cantidad en estas temporadas anteriores de episodios que esperemos contribuyan y aporten algo a su formación cristiana. Así es, Juanma. Y bueno, decimos que queremos volver un poco a nuestros orígenes porque allá hace 2 años y medio, en nuestra primera temporada de Falsas Máximas, que empezó el 7 de diciembre del 2022, eh, 2022, empezamos, no, 2021, Juanma. Comenzamos Sí, hablando de temas generales, como de temas de impacto, de temas que estaban sucediendo en el momento, y la verdad es que vimos que varios de los análisis que hacíamos se adelantaban a ciertas cosas que ocurrían socialmente. En esta sexta temporada queremos hablar ahora de las cosas que están pasando y que como católicos tenemos que dar respuesta. Vamos a hablar entonces de temas de como justicia social, la legalización de las drogas, maternidad subrogada, el tema de la migración, el ambientalismo y todas estas cosas que nos están bombardeando constantemente de un modo o de otro y que de vuelta nosotros queremos detectar esas formas de pensar, de sentir, de vivir, las falsas máximas que no van acorde al pensamiento social cristiano. Queremos denunciarlas, queremos corregirlas y sobre todo, Juanma, queremos hacer la propuesta auténticamente cristiana. Y bueno, sin dar mucha más vuelta, estamos en un periodo especial, estamos próximos a las elecciones en México y el tema de ahora va a ser el voto, tema complicado, tema complejo, tema que tiene muchas aristas, pero nosotros queremos abordar el asunto del voto desde la perspectiva católica. El próximo 2 de junio hay elecciones presidenciales en México y junto con eso se buscan otra serie de cosas, pero todo análisis cristiano parte de conocer la realidad. Así que, Juanma, yo quiero aprovechar tu experiencia. Tú eres licenciado en ciencias políticas, un buen politólogo. También has estudiado una maestría en desarrollo social en Sussex, en Inglaterra. Además, y esto lo sé porque así nos hemos conocido, eres consultor de distintas asociaciones civiles. Juanma ha asesorado a muchas asociaciones civiles que buscan generar un bien común en la sociedad. Así que, Juanma, yo creo que acá estamos en tu mero mole. A ver, Juanma, dinos, ¿qué va a pasar este 2 de junio? bien, interesante un poquito cómo se revierte aquí el rol, pero sí, con todo gusto, Pater. Pues sí, el 2 de junio nos tocan elecciones y quizá para quienes nos escuchen fuera de México esto no sea tan relevante en primera instancia, pero de hecho recién se celebraron elecciones en Argentina, se van a celebrar también a finales de este año en Estados Unidos, que son los otros dos países, digamos, el segundo y tercer lugar entre ustedes amables escuchas. Entonces es algo que vamos a hablar no solamente aplicable para el caso mexicano, aunque hay cosas específicas por pues, la estructura política, el sistema político de cada lugar, pero bien, una vez habiendo hecho ese disclaimer, este 2 de junio se van a elegir en México cerca de 20,000 puestos de elección popular. No sé si se habían dado cuenta de esto. En México, como tenemos una cultura política muy presidencialista, pues pensamos que nada más es la elección de presidentes, pero el día que lleguemos a la casilla, pues en lugares como el estado desde donde yo estoy, que es el estado de Puebla, en algunos lugares como la Ciudad de México, cuando lleguemos a nuestra casilla, nos van a dar 6 boletas para elegir sí presidente de la República, sí senadores, que únicamente son a nivel federal, diputados federales, gobernadores, presidentes municipales y
los congresistas o legisladores diputados locales, ¿vale? Entonces, por eso son tantísimos puestos de elección popular. Y, dato interesante, en México, la población que constituye el padrón electoral, es decir, la cantidad de personas que están registradas y que podrían ejercer un voto, es de casi 100 millones de personas. Estamos hablando de personas mayores de 18 años que tienen una credencial para votar, ¿no? Que es un poco el sistema que manejamos en México, que no es igual en todos lados, pero, y del cual se espera una participación de cerca del 65%, utilizando un poco datos anteriores, siendo que estas elecciones que incluyen la presidencia de la República son las más participadas. Así más o menos está el panorama, Pater, así en términos muy generales. Y Juanma, a lo mejor sea una verdad obvia, pero estamos hablando que estos 20.000 puestos que se van a elegir son de el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Ejecutivo y legislativo, Pater. A Eh, ver, comenta un poco eso, por favor. Sí, sí, sí. Mira, o sea, las posiciones ejecutivas, en este caso serían la de presidente, la de gobernadores en los estados, que hay elección de gobernadores, porque no en todos los estados funciona así. Me parece que son solo 9 los estados que cambian gobernadores. Y en estados también específicos, también el ejecutivo puede ser el presidente municipal. Esos serían los 3 cargos del ejecutivo. Y los otros 3 son del legislativo, ¿no? Hay 2 del legislativo federal, es decir, los senadores y los senadores que sirven por 6 años y los diputados por 3, y igualmente en los estados que hay elecciones, también el legislativo, por último lugar, es los diputados locales, ¿no? Y pues bueno, prácticamente como cualquier democracia moderna, pues no se elige el Poder Judicial, ¿no? Que el Poder Judicial normalmente es nombrado por el legislativo y ratificado por el ejecutivo. Aunque por ahí hay algunas disputas aquí en México que están ahí medio vigentes, pero bueno, no sé si sea caso de meternos todavía. Al menos por lo pronto, no, ya veremos si será necesario. A ver, Juanma, esta pregunta quería hacértela, pero también tenerla clara y que la tengan claros nuestros oyentes, porque habíamos hablado muchas veces de las formas de consecución que hay del bien común dentro de una nación y dentro de las cosas que habíamos hablado es los tres poderes que están orientados a la búsqueda del bien común públicos de una nación son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, no se reduce todo al poder ejecutivo. Acá también tenemos elecciones de funcionarios públicos del poder legislativo. Ahora, Juanma, te hago la pregunta. En la parte práctica, a ver, ¿cómo sucede esto? Uno va a la mesa de votación, te dan una boleta y acá tenemos ciertas circunstancias en México que son distintas a las de Argentina, que para mí es un poco complicado porque tenemos primero alianzas políticas y sobre esas alianzas políticas tengo entendido que influye la elección del presidente, en muchos estados también la elección del gobernador, pero el tema de los diputados o de los legisladores en general no necesariamente van en coalición, no necesariamente van en alianza, está también el tema de los plurinominales. Juanma, ¿cómo funciona eso acá en México? Ok, procuraré no ser muy técnico ni aburrir mucho a nuestros oyentes porque más que una clase de política o de educación cívica, pues queremos hablar de algunas implicaciones específicas del tema de nuestra realidad como católicos en este proceso electoral. Pero mira, prácticamente en todo el país, si lo generalizamos, hablamos de que compiten 3 fuerzas políticas, ¿no? De las cuales 2 son coaliciones y una va solo, ¿no? Como partido único. Por un lado tenemos una coalición que une a los partidos PAN, PRI y PRD, y que son, digamos, los que tienen más años participando en la política. Particularmente de estos 3, el más antiguo es el PAN, luego el PRI, luego el PRD. Y bueno, digamos que ellos en los años 90, 80, imposible verlos aliados. En esta ocasión se presentan aliados en una elección que unen fuerzas
para, pues digamos, competir contra el que es el partido dominante actual y que parece que es el que tiene las preferencias prácticamente en todos los comicios, o sea, bueno, en todas las elecciones que se van a presentar, que obviamente solo sabremos hasta el día de la elección, realmente, que es otra coalición, que es la que constituye Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, ¿vale? Y quienes van solos, el partido que va solo es el Partido Movimiento Ciudadano, antes conocido como Convergencia. Y bueno, esto también puede tener algunas características. Si alguien de nuestros oyentes nos escucha en otros estados de la República, por ejemplo, eh, también hay partidos locales, partidos políticos locales, que pueden competir por aparte o en coalición, o algunos estados en los que estas coaliciones no se formaron exactamente de la misma manera que se presentan a la elección, digamos, de alcance federal. Esto pues porque la legislación lo permite y los partidos pueden registrar sus candidatos como ellos mejor lo estimen, ¿no? Y, y bueno, eso es respecto a las coaliciones. Respecto a la forma de cómo elegir, por ejemplo, como las boletas en México lo que hacen es, por ejemplo, en las coaliciones, cuando recibamos nuestra boleta vamos a ver que, por ejemplo, la candidata de la coalición de PRI, PAN, PRD va a aparecer 3 veces, lo mismo que la candidata de la coalición de Morena, Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, porque va a aparecer su nombre y por cada partido que represente. Entonces, es relevante y es importante que también consideremos que los partidos no solamente van por su candidato o candidata específico, sino también por el número de taches hacia su partido, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, el Partido del Trabajo pues tiene una misma candidata que el partido conocido como Morena, ¿no? Y que el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, los taches por el partido, es decir, el taches con el que marcas tu elección, cuentan para el partido. Y según la legislación mexicana, tanto en la elección para el presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, como para el Congreso, tiene que ser al menos del 5% del total de la elección emitida. Es decir, si un partido político no tiene al menos el 5% de la preferencia del electorado, lo que sucede es que pues, se le puede retirar el registro, es decir, ya no participar, porque de alguna manera la legislación mexicana dice, pues si ni el 5% te vota, pues quiere decir que no eres representativo. Y lo que se busca en los partidos políticos es que representen. Bueno, ahí voy a meter un poco, perdón, Juana, te voy a interrumpir para meter el Sí, dedo en la llaga, sí, 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 mejor. porque pues recuerdo que en las elecciones pasadas hubo un partido que no logró el 5% y aún así no le quitaron ¿cómo se llama? El registro, ¿no? No lo voy a mencionar porque soy sacerdote, soy extranjero y pues de por sí somos de ser sacerdote, a ver, por ser extranjero ya, ahí tengo ciertas limitaciones legales, El pero Maciosare. siendo extranjero y sacerdote tengo doble restricción legal, pero bueno, los que se acuerden ya sabrán y los que no investiguen, pero bueno, ojalá fuera pareja la ley. Sí, sí, Pater. Mira, también me parece que en ese caso en específico se tomó en consideración la proporcionalidad de la elección de uno de los estados, por lo cual ya en las letras chiquitas de la ley pues, se le permitió conservar el registro. Ahora, también y esto es bien relevante, porque no solamente vamos a elegir a una persona, sino también bueno, o a 6 en mi caso, sino que también vamos a elegir a los partidos. Y no solamente es cosa de mantener o no el registro, sino también del dinero que les va a dar, pues, básicamente el pueblo de México a través de sus impuestos, para su trabajo cotidiano, ¿no? Los partidos políticos reciben financiamiento del Estado mexicano, pues para hacer sus labores de proselitismo, y bueno, incentivar la democracia, ¿no? Y pues también los que tienen menos dinero y los que tienen más votos tienen más dinero. Eh, Ok, perfecto. Juanma, una pregunta así de bote pronto. ¿Se puede votar por miembros
del Ejecutivo de una coalición y miembros del Legislativo de otra? Sí, claro. Digo, sobre todo para quienes van a votar por primera vez, quizá es más evidente esta pregunta, ¿no? Porque van a decir, bueno, ¿y cómo está esta dinámica? Pues yo te decía, en estados como el de Puebla, que es donde estoy, eh, vamos a tener 6 boletas, entonces cada boleta representa un puesto. Entonces, yo puedo votar por un partido diferente en cada una de las boletas, por una coalición distinta, puedo votar como yo prefiera. Y de hecho, Pater, si me permites, creo que vale la pena hacer una precisión. Que, por ejemplo, esto del voto se le llama voto diferenciado, ¿no? Normalmente el voto diferenciado quiere decir que para algunos cargos votas para algunos partidos, para otros cargos por otros partidos. Y yo creo que vale la pena, pues también invitar a nuestros oyentes a que piensen y analicen también por quiénes están votando como en sus puestos más locales y también en los puestos legislativos, porque eh, los partidos políticos, si bien tienden a representar ciertos principios, podríamos decir que muchas veces más bien representan una plataforma para que la gente sea elegida. Ahí nos podemos meter en otras discusiones, porque ya no hay tanta diferencia ideológica entre partidos, siendo muy honestos. Entonces, si tú estás alineado a los principios de cierto partido, no por fuerza su candidato te representa mejor, por decirlo de alguna manera. Y esto es particularmente relevante como católicos, particularmente cuando identificamos que puede haber candidatos que están más alineados a la defensa y promoción de los valores que pues, hemos mencionado en este podcast y que son parte de nuestra herencia como católicos, y algunos que están más alejados. Entonces, eso vale la pena echarle ojo a anticipar cómo van a votar, ¿no? Porque tal vez dices, pues es que es el partido que tradicionalmente vota de esta manera, entonces seguramente defiende este valor. Ojo, no siempre es así, ¿no? Y pues bueno, incluso aprovechando este comentario, Pater, voy a soltar, si te parece bien, algo que más bien tú aquí nos puedes dar un poco más de criterio, porque digo, yo estoy un poquito con el criterio aquí político, pero el criterio moral, Pater, ¿qué hay de esto de votar por gente? Porque luego tenemos, te digo, son muchas papeletas que podemos votar, pero de alguna manera las opciones siguen siendo limitadas. ¿Y qué pasa cuando nosotros como católicos no tenemos una opción que podamos decir, esta persona sí va a representar los valores que yo como católico defiendo? Eh, ¿Cometemos algún pecado por votar por alguien que va en contra de la vida o no lo cometemos? ¿O es más pecado no votar o anular el voto? O sea, esto sí es un tema que incluso en redes sociales me parece que ha generado polémica. Este es un tema, Juanma, que está plagado de falsas máximas y voy a retomar tu pregunta. Los que ya nos han escuchado me conocen, yendo a los principios y de los principios pasando a las aplicaciones prácticas. A ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Juanma nos ha explicado cómo funciona el sistema electoral con unas cuestiones básicas. Y entonces ahora tenemos que recordar que como católicos nosotros tenemos ciertos principios irrenunciables en el ámbito social. Entonces, que básicamente son los principios de la doctrina social de la Iglesia, pero vamos a mencionar así algunos como los básicos, o sea, el respeto y la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. También el tema de defender la familia fundada en el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer abiertos a la vida. El tema de la libertad para la educación de los hijos, que los padres tienen libertad de educar a sus hijos y la promoción del bien común en cada uno de sus aspectos. Así, de modo resumidísimo, acá tenemos nuestros principios irrenunciables. Dentro del bien común se encuentra el tema de fomentar la paz, fomentar la unidad, la solidaridad, la subsidiariedad, etcétera. Ahora, estamos hablando de cuestiones políticas y algo que la Iglesia siempre ha enseñado respecto a las cuestiones políticas es que, y por esencia misma de la cuestión política, es que estamos hablando de cuestiones prudenciales. Entonces, la prudencia no es solamente
una virtud individual, es también una virtud social o, como dicen algunas nuevas corrientes filosóficas, interpersonal. Eh, entonces, ¿qué significa esto? La prudencia es la virtud que regula cómo lograr el mayor bien posible en el momento que tenemos, en las circunstancias que vivimos, por resumirlo así de un modo concreto. Entonces, Juanma, como católicos, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar que estos principios no negociables y todos los otros que atañen a la sociedad se vivan del mejor modo posible en las circunstancias que estamos inscritos. Y yo creo que ya desde acá algunos van pensando en cosas que hemos escuchado y en ciertas falsas máximas, ¿no? Que están dando vueltas. Sí, que muy concretamente, y lo voy a decir muy directo, nada más como comentario al margen para que continúes, muy concretamente en la posibilidad que tenemos de elegir al presidente de la República, por ejemplo, es claro que ninguno de los candidatos se ha pronunciado a favor de la defensa de la vida, por ejemplo. Es más, incluso se han manifestado a favor del aborto. Entonces, eso creo que es lo que ha generado todavía más revuelo. Sí, sí, a ver, eso es cierto, y por eso queremos dejarlo claro, ¿no? O sea, nosotros somos católicos y hay cosas que no son absolutamente irrenunciables, pero justamente porque son irrenunciables, tenemos que ver cuál es el mayor bien posible que podemos lograr en las circunstancias con las que estamos jugando. Y acá, Juanma, me gustaría retomar dos principios prudenciales que son válidos. Uno es este principio que ya he mencionado de una u otra manera, que es buscar el mayor bien posible con las circunstancias concretas que tenemos. Eso es lo primero. Y después el otro, que pobrecito está todo demonizado, pero es un buen principio, el principio del mal menor. O sea, es el principio de decir, cuando no tengo una posibilidad buena que elegir y de frente se me presenta un mal, eh, ¿qué es lo que puedo hacer para que el mal sea más pequeño, el mal se minorice? No quiere decir que voy a hacer un acto positivo de elección del mal, eso también hay que decirlo, pero si es qué es lo que voy a hacer para que el mal disminuya. Creo que estos dos principios son dos caras de la misma moneda. Sí es cierto que el principio del mal menor, pobrecito, me lo han criticado mucho, pero bien entendido es complementario del otro. Entonces, si te parece, Juanma, ya que tú nos explicaste un poco las reglas del juego y ya que hemos ido a los principios prudenciales, ¿por qué no vamos ahora con las falsas máximas que están dando vueltas para responderlas? Sí, sí, sí. Tú dime, ¿tienes alguna bajo el brazo directamente? Aquí te planteo yo una. A ver, te tiro una. ¿Es A ver. mejor anular el voto o poner en la casilla que hay en blanco el nombre de un mexicano católico coherente que sí represente todos nuestros valores, aunque no tenga representación política y aunque no quede finalmente en ninguno de los poderes? Esa Pues es una mira, falsa máxima, ¿eh? Recalco. sí, 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 sí. Pues mira, la verdad clara es que pues, la legislación mexicana, pues no sé por qué, y de hecho me parece muy curioso, en todas las boletas siempre hay un espacio donde puedes escribir un nombre de alguien, pero eso no sirve para nada. O sea, en la legislación mexicana eso cuenta exactamente igual si escribes el nombre de alguien, cuenta exactamente igual que si, por ejemplo, tachas toda la boleta, si tachas todos los cuadritos, si no tachas ninguno, que eso quiere decir que es un voto nulo. Y voto nulo, pues no suma a ningún partido ni coalición y tal cual se computa como voto nulo. Ahora, pues, los votos nulos pues, no significan nada, básicamente. O sea, no significan nada en la elección según la legislación mexicana. Y, pues bueno, ¿qué es lo que normalmente sucede con los votos nulos? Que normalmente lo que hacen es que pues, benefician de alguna manera al partido o candidato que tiene pues más voto duro, como se le llama normalmente, es decir, que tienen grupos sociales o que tienen estructuras políticas que votan en equipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Típicamente o tradicionalmente grupos sindicales,
agrupaciones sociales de cierto tipo. Este, entonces, eso por ese lado. Ahora, ¿es mejor poner eso o seleccionar a alguien? Yo creo que prácticamente poner el nombre, o sea, el nombre nada más, y les digo que es nulo, de alguna manera ejerces tu derecho de elegir, pero por otro lado estás desperdiciando tu derecho a elegir. Yo lo que invitaría, partiendo de lo que tú estás diciendo desde el criterio prudencial, un poco más de los principios, es decir, de las opciones que se me presentan, si bien es cierto que ninguna, voy a estar hablando ahorita muy directamente de los candidatos a la presidencia, si ninguno representa estrictamente la defensa de la vida desde la concepción, que es el punto central que yo mencionaba, voy a buscar aquel que al menos pueda tener más, o sea, las circunstancias sean un poco más favorables, es decir, que tengan un gabinete o un grupo político que tiene una ideología más favorable a la vida, o o como dice, eso sería como un poco el buscar un poco el bien mayor o el bien menor, ¿no? ¿Quién es menos agresivo? ¿Quién tendría las políticas menos agresivas? Que por otro lado, y aquí con esto termino mi comentario, es aquí también tiene relevancia otra vez el ser también más cuidadoso con el voto legislativo, porque de hecho, y aquí creo que muchos se van con la finta, el presidente puede tener ciertas ideas, ¿no? Pero realmente quien puede cambiar la legislación respecto de eso, pues son los legisladores, es el poder legislativo. Entonces, creo que se le está poniendo demasiado énfasis en los candidatos presidenciales y sus ideas respecto a la vida y el aborto, y no lo suficiente a los legisladores que son los que verdaderamente van a poder cambiar o no cambiar las leyes o proteger ciertos principios o ir en contra de ellos, ¿no? No sé si tú Gracias, también, Juan. creo que también tienes algo complementario de eso, no sé, Pato. Sí, Juanma, de hecho, irla con otra falsa máxima que está ahí bajo un compegado, que es la de que si uno emite un voto en blanco o un voto nulo o un voto de candidato de conciencia ciudadano inmaculado y puro, que uno no se hace responsable de lo que legislativo o ejecutivamente pudiera pasar en el siguiente sexenio, ¿no? O sea, la falsa máxima es, mi voto es un voto de conciencia, por eso es blanco, por eso es nulo, por eso es por este candidato X, y entonces yo no me responsabilizo, yo quedo sin compromiso social respecto al mal que se suceda de aquellos que no elegí. Y acá, Juanma, yo quiero denunciar gravemente esta falsa máxima porque, a ver, ¿se puede escoger un voto en blanco? Sí. O sea, la verdad es que sí. Uno está en su derecho, se puede. Si es más o menos conveniente, eso es debatible. Personalmente yo creo que no, pero ahora, justo ahora, no quiero hablar de eso, lo voy a dejar para más adelante. Pero hay una realidad, o sea, aquel, no importa cuál sea tu voto, te compromete y te responsabiliza de lo que sucede después. Entonces, si uno escoge como católico no votar, votar en blanco, votar nulo o cualquiera de sus equivalencias, sí se hace directamente responsable de aquellos que van a ocupar el curul debido al voto que tú escogiste. Y esto es válido de vuelta tanto para voto positivo como para voto nulo. ¿Me explico? Es decir, algunos dicen, bueno, como yo no voté a nadie que apoya el aborto y preferí votar en blanco, yo no soy responsable de lo que vaya a pasar después en temas de vida y familia. Error. Sí eres responsable. Y eso creo que también hay que señalarlo, Juanma, porque parece ser que déjame llamarlo así, es como el voto de Poncio Pilato, ¿no? O sea, me voto en blanco y este blanco me hace lavarme las manos. No, me parece que eso atenta contra el principio de hay que buscar el mayor bien posible. Y creo que, digo, no sé si podría decir que es un principio de moral, pero tal vez sí, tú me dirías si sí o si no, pero no elegir también es una elección. Eso también es muy relevante y no elegir es una elección, ¿por qué? Porque también tiene consecuencias. Entonces, y eso aplica a la vida personal, la vida familiar y en este caso la vida política. Entonces, yo también creo que en conciencia debemos buscar por la opción que produzca el mayor bien posible
Y yo no creo que estemos en una situación tan crítica. Yo creo que el principio del menor mal normalmente se presenta cuando son condiciones completamente adversas, muchas veces incluso en riesgo de vida, riesgo de muchas cosas. Pero se puede construir a partir de ahí, ¿no? Pues bueno, ya quería soltar otra cosa, pero no sé si querías todavía puntualizar sobre esto mismo. Hay algo que me gustaría decir. A ver, hay una característica de las elecciones en México, que es que en México se gana por primera vuelta. Eh, es decir, el que tenga una cierta mayoría, aunque sea una mayoría mínima, es el que queda, ¿no? Particularmente para el Poder Ejecutivo. Eh, en otros países, y por ejemplo en Argentina, hay más, bajo ciertas circunstancias, hay más de una vuelta. O sea, está la primera vuelta y después se da lo que se llama balotage, que es el paso a la segunda vuelta. Cuando uno juega con esas reglas, Juanma, ahí sí es más factible, por ejemplo, que tu primer voto sea un voto que se llama de conciencia, ¿no? Que es el voto declarativo, el voto que positivamente no escoge a nadie, pero justamente las circunstancias permiten que al votar en blanco o al votar nulo se mande un mensaje real y efectivo. Pero claro, eso guardando que se ejerce una cierta presión para que en la segunda vuelta los candidatos replanteen sus posturas o hagan las alianzas necesarias. En cambio, cuando no existe esa segunda opción, insisto, se vale votar en blanco. Lo que no se vale es votar en blanco engañado, ¿me explico? O con autoengaños, con este autoengaño de decir yo no voy a ser responsable del mal que se sigue. No, si llega a suceder un mal, sí vas a ser responsable. Sí, coincido. Y bueno, quizá alguno que otro oyente que tengamos, por ejemplo, en España, y cambia también. O sea, también es distinta la estructura. Y también, como bien decías, empezabas por la prudencia. Y la prudencia también tiene que ver con conocer las condiciones en las que estamos en el sistema político con el que vivimos. Y tú dices, en Argentina es X, en México es Y, en España será Z. Y cada uno tendrá sus características y sus decisiones prudenciales que tomar. Eh, y sí, yo todavía también quería aprovechar ahorita que estamos hablando un poco de principios y de cosas de fondo. Creo que vale la pena también como cristianos cuestionarnos en aras de este principio de bien mayor y más de fondo decir, ¿por qué solamente tenemos estas opciones? ¿Qué nos ha llevado a que actualmente solo tengamos estas posibilidades de elección? Y me estaba acordando de uno de mis profesores en la universidad y decían, en política no hay lugares vacíos. Siempre hay alguien que toma una posición que pueda estar vacía. Y me parece que como cristianos, como católicos, también hemos renunciado a la posibilidad de participar en política como candidatos, como personas que estén disputando un sitio de poder para la búsqueda del bien común. Y esto entonces refleja que tal cual, o sea, quienes buscamos o procuramos una vida espiritual y cristiana de fondo, hemos renunciado también a ocupar esos lugares. Entonces, ¿quién lo está ocupando? Pues los otros, ¿no? Y no le quiero poner muchos calificativos porque sería generalizar demasiado, pero hay quienes están ocupando los lugares que estamos dejando vacíos. Ahora, esto no es algo que sucedió hace unos meses que se eligieron los candidatos o los precandidatos. Eso es algo que es sistémico y sistémicamente y en los partidos y en las estructuras no hay esta participación paterna. Entonces, yo creo que también eso nos tiene que interpelar. O sea, si no están esas opciones, ¿en qué estoy contribuyendo? Digo, tal vez no todo el mundo tenga la formación ni el interés, pero ¿en qué podría contribuir, incluso en la participación en partidos, en niveles locales y demás? ¿En qué puedo contribuir para que esas estructuras beneficien o estén alineadas a mis intereses que de conciencia tengo que defender? Entonces, pues nos vemos en esta situación. Entonces y fíjate, curioso, lo conecto con lo anterior. Hemos decidido no decidirnos por la política. Y no decidir también es una decisión. Y es una decisión que nos tiene en esta situación. Entonces, eso no quería dejarlo de paso, Pater. Así es, Juanma. Y ¿sabes qué? Voy a agregar una cosa más, que es otra falsa máxima que es de
los católicos no tenemos ninguna opción viable. A ver, Juanma, tú empezaste diciendo que en estas elecciones se escogen 20.000 funcionarios públicos. No es cierto, no puede ser cierto, de que entre esos 20.000 no haya ni siquiera una opción viable. ¿Me explico? De vuelta, a lo mejor para el que preside el Poder Ejecutivo no es tu candidato ideal, pero de verdad, no hay una sola opción viable en 20.000 candidatos. O sea, por el amor de Dios, por simple estadística la tiene que haber. Y si no por estadística, realmente hay gente muy buena que está metida en política y que no solamente es buena persona, no solamente es buen cristiano, no solamente es buen católico, no solamente es persona de buena voluntad, también puede haber personas muy competentes en su trabajo y que auténticamente busquen el bien común, ¿no? Entonces, creo que hay una falsa máxima, o sea, cuando uno generaliza de esa manera, no hay ninguna opción viable en todas estas elecciones, me parece que se habla más desde la ignorancia y desde la comodidad que desde el auténtico compromiso social, porque si uno le rasca entre esos 20.000, alguien tiene que haber, alguna propuesta viable debe existir. Sí, y falsa máxima, o sea, creo que es parte de esta, eh, dice, pues, la religión, no sé si la estoy fraseando correctamente, pero es algo así como que la religión no tiene que ver en política. Tal vez no es la mejor forma de frasearlo, tal vez aquí me puedas corregir más adelante, pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que la religión, entre otras cosas, no se limita a eso, pero si habláramos únicamente como sistema de valores, claro que participa en política indirectamente. De hecho, pues todas las personas tenemos un conjunto y un sistema de valores con el cual nos aproximamos a la vida y con la cual tomamos decisiones. Y los católicos, con el conjunto de valores que defendemos por parte de la doctrina social de la Iglesia, de nuestros principios católicos y demás, estos valores también tienen que verse, ni siquiera es así como que una opción, tienen que verse representados en las opciones políticas. Esto no quiere decir, como otra falsa máxima que han querido difundir, que, por ejemplo, el católico solamente es de cierto tipo de estructura política, solamente es de una ideología o solamente es de justo de un partido, ¿no? Ahí, Juanma, permíteme meter la cuchara. Hay dos cosas que quiero recordar a nuestros oyentes o decirlas para los que se acercan por primera vez. El 1 de febrero del 2022 sacamos un episodio que se llama Tu religión en lo privado. Es una entrevista que hicimos que habla justamente de esta falsa máxima que hay que guardar la religión en lo privado y que la religión no influye en el ámbito público. Recomendamos a nuestros oyentes que vayan, la pueden encontrar en Spotify, YouTube, etcétera, en todas nuestras plataformas. Pero además de eso, quiero recordar, Juanma, este punto que continuamente señala la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no se decanta por partidos específicos. ¿Por qué? Porque hay una sana autonomía de las realidades temporales. Pero también esto quiere decir que los católicos que se aventuren en política pueden escoger prudencialmente aquellas asociaciones que permitan lograr de mejor manera el bien común. Esta libertad de asociaciones, Juanma, está presente desde las primerísimas encíclicas sociales, particularmente desde la Rerum Novarum de Pío XI. Se hace mucho énfasis en este tema de libertad de asociación y después fue ratificado en numerosas ocasiones. Pero hay que tener esto. Todo aquel que diga o me votan a mí o son traidores a su fe es un populista que está manipulando los principios de la fe en pro de un beneficio personal. ¿Y saben qué? Eso sí no es católico. Es muy correcto, es muy correcto. Y de hecho, volvemos a la prudencia, porque creo que es el valor que tiene que estar como, que es el que alimenta la verdad clara de este episodio. Y
fíjate, puedes encontrar cualquier cantidad de contenido en Internet que te va a decir, no, pues es que los verdaderos cristianos eran comunistas, los verdaderos cristianos eran socialistas, un verdadero cristiano tendría que ser de derecha, o sea, ojo con eso. Prudencialmente, a ver, estas estructuras de que si es izquierda, derecha, comunista, no comunista, no se dejen llevar por eso tan fácil, o sea, son temas prudenciales. El tema el estado de la república donde estoy es diferente al de otro estado y necesita una aproximación de, quizá en los valores pueda ser lo mismo, pero en las realidades temporales seguramente no puedo aplicar lo mismo en términos de economía, desarrollo del empleo, cuidado del medio ambiente, cuidado de la familia, promoción de lo que gustemos y mandemos, no puede ser igual. Y tiene que haber condiciones que permitan el mayor desarrollo de toda la persona y de todas las personas, ¿no? Uno de estos principios que hemos también repetido en otros episodios como parte de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ojo, es prudencial. E incluso ustedes, nosotros, en la decisión que tomemos, no solo en la elección, sino también en dónde participamos políticamente, puede tomar diferentes etiquetas, si lo quieren llamar así. A mí en lo personal no me gustan las etiquetas de que si eres de izquierda o derecha o de arriba o de abajo. Más bien lo que tenemos que hacer es justo presentar propuestas prudencialmente adecuadas a la situación social, cultural, política, económica de cada lugar y que defiendan los principios que tenemos que defender como cristianos. Si eso después le llaman neo no sé qué o post no sé cuál o izquierda ultra no sé qué o derecha no sé, llámenle como quieran. Creo que eso también hay que quitárnoslo un poquito de encima, porque también a veces hasta, y ni siquiera por mucha participación política, incluso nuestras conversaciones familiares, de amigos y demás, a veces por defender ciertos principios nos pueden tildar de, no, pues es que eres de tal, ¿no? O eres de tal otra cosa, de tal movimiento político. Eh, un poco digo, no, no aplica exactamente, pero Felicidades, como si no nos hubieran etiquetado de eso en los 2000 años de historia que tenemos en el cristianismo. sí, o sea, claro, y puedes decir que unos es que son comunistas y otros es que son de derechas y es que otros que sea lo que tenga que ser, pónganle el término que quieran, pero nosotros tenemos que ¡Me defender vale madres! sí, 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 un poco. Sí, o sea, es que, a ver, si caemos en este asunto de que solamente son etiquetas, estamos perdidos. Eso es una parte importante. Y además voy a hacer un comercial muy rápido. No se dejen engatusar por la gente que usa, bueno, no es comercial, pero nada más es como un principio que a mí me gusta repetir en mis conversaciones, que es, no se dejen engatusar por etiquetas que son del siglo XX en una realidad del siglo XXI. Lo que era izquierdas y derechas hace 70, 50, 80 años más o menos, es muy diferente a lo que hoy llamamos con esas categorías. Entonces les digo, pues las categorías son temporales, los principios son los que tenemos que defender siempre, mientras estemos en esta vida, mientras exista iglesia militante, es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Juanma, me gustaría terminar este episodio haciendo referencia a un documento que sacó la Conferencia del Episcopado Mexicano, que la verdad es un ejemplo de magisterio orientado hacia lo social, o sea, como de aplicación práctica y orientativa de la doctrina social de la Iglesia, y que invito a nuestros oyentes a que lean. Este documento se llama así, Por el bien de México, participación y civilidad para construir democracia y la unidad. Está dirigida a todo el pueblo de México, está dirigida a las autoridades electorales, está dirigido a todos los actores sociales y políticos de esta contienda electoral. Y a mí me gustó mucho este documento porque al estilo de las grandes encíclicas sociales, tiene una parte en la que dice, bueno, nos dirigimos primero a toda la ciudadanía, segundo a las autoridades en las mesas de votación y en las casillas, tercero a los partidos políticos, cuarto a las autoridades electorales del país, quinto a los medios de comunicación, sexto a las autoridades correspondientes, séptimo a las Fuerzas Armadas. Y no voy a ser yo quien les lea el documento, está corto y si eres un católico que le ha dedicado este tiempo al podcast, puedes dedicarle este tiempito al documento, pero básicamente apunta a esto, las elecciones van a pasar, el país, las personas y las relaciones se mantienen. Procuremos la justicia, procuremos la unidad, procuremos el bien común, tengamos
la mente puesta hacia adelante, no nos dejemos engatusar por falsas narrativas, por falsas dialécticas, sino que auténticamente seamos esos promotores de paz, de verdad, de justicia, de bien común que nuestro país necesita. Yo, Juanma, con esto cierro el episodio y te cedo a ti la última palabra. Sí, Pater, hemos mencionado en varios episodios también un concepto que es el de las estructuras de pecado, ¿no? No voy a hablar mucho de esto, también lo pueden buscar en nuestros episodios anteriores, pero son prácticamente las condiciones sociales, políticas, económicas que de una u otra manera tienen enquistados principios pecaminosos, ¿no? Les digo, no voy a meter demasiado de esto. Busquemos al momento de elegir y después de la elección y también como ciudadanos que procuren una participación más activa, independientemente de los periodos electorales, busquemos construir estructuras de paz, de reconciliación. Particularmente México atraviesa un momento no solo de división política, sino también de una cultura de violencia, desde la casa hasta las escuelas, a las calles, a los municipios, estados y la nación entera. Busquemos cómo, independientemente de la persona que tachemos en la boleta para elegirla, cómo podemos contribuir a la construcción de estructuras de paz o cómo eliminar en la medida de lo posible esos elementos que mantienen en pie las estructuras de pecado. Y pues cerrar diciendo, pues este domingo vamos a votar, los que estamos en México, los que no estén en México, pues también pidan por nosotros y sobre todo por las autoridades que van a ser elegidas. Creo que también es muy válido orar por ellas. Y pues bueno, Pater, esto es mi comentario, invitarlos, voten, inviten a otros a votar y eso es por mi parte. Pues un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey. Viva.